entonces ahí vemos el tema que hemos tomado en estos días. Entonces son los derechos de Cristo como cabeza, y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, donde se ven dos expresiones de los derechos de Cristo como cabeza. Gracias a Dios entonces que tenemos esa posibilidad de tener esa expresión en nuestras vidas, reconociendo esa autoridad que nos brinda el ser entonces expresión de Cristo. Vemos entonces aquí en esta pantalla, creo que todavía aparece o todavía. Sí aparece. Bueno, entonces estoy un poco como muchos de nuestra edad, soy un poquito difícil de ver estas cosas, ¿no? Pero entonces los derechos de Cristo como cabeza es entonces algo que es capítulo 11, mientras que el capítulo 12 al 14 tenemos allí qué cosa, cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo. Es una verdad muy explicada a través de los apóstoles, Cristo cabeza, nosotros su cuerpo. Pero como decimos la semana pasada, vine en su comentario sobre la iglesia en Efesios, dice que los discípulos de los apóstoles, a pesar de que los apóstoles enseñaron muy claramente este concepto de cabeza y cuerpo, sin embargo, en los escritos de los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles, está totalmente ausente. Guardan total, hablan de muchas cosas, muchos temas que también los apóstoles enseñaron, pero este tema de cabeza y cuerpo estaba totalmente ausente de sus enseñanzas. Entonces, vemos que entonces esto es una cosa que quizás ya, dice Vine, estaba ya anticipando ese deseo de que los hombres tengan supremacía en la iglesia. Hemos notado entonces que Pablo está diciendo en el verso 2 del capítulo 11 que busca algo que alabar de ellos. Luego en el verso 3, pero quiero que sepáis, reconociendo que quizás no sepan, pero quizás debían saber, pero por si acaso les va a explicar este tema que está abordando. Y luego en el verso 17, pero anunciaron esto que sigo, no os alabo. Primeramente se los alaba. Antes les voy a explicar, pero entonces después abordo un tema a partir del verso 17 que no puede alabar en ellos. Entonces sabemos que el 1 Corintios fue escrito para corregir problemas y más problemas, pero entonces vemos que ¿cómo aborda Pablo esto? En el capítulo 1 dice, hemos sido llamados a comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esto, sin embargo, para que ellos puedan tener comunión con Cristo el Señor, tenían que reconocer ese señorío, esa cabeza. Y a través de todas las explicaciones de los problemas, les dice cosas que deben de eliminar de su vida para poder entonces estar en comunión con la cabeza, con Cristo, su señorío. ¿Qué diferencia entre en esto? Bueno, su señorío es la forma práctica como los derechos de Cristo como cabeza se aplican en nuestras vidas. Cristo desde el cielo es la cabeza, pero cómo se aplica a través del Espíritu Santo, y él entonces glorifica el señorío de Cristo. Y él entonces, la palabra señorío tiene que ver con nuestra obediencia, nuestra práctica de esos derechos de Cristo como cabeza. En el verso 3 de 1 Corintios 11, hemos visto un verso que habla mucho de cabezas, ¿no? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y lo ordenamos de esta forma, poniendo a Dios primero, Él es cabeza de Cristo, luego Cristo cabeza de varón y ahí varón cabeza de mujer. Y notamos que esto no es una lista de orden de importancia, sino un orden
que Dios ha establecido para que haya orden. Y lo comparamos en los años 90 en Lima, no había teléfonos celulares, imagínate una vida sin teléfonos celulares. Entonces, en ese entonces, en los años 90, había una población de unos pues 9 millones de habitantes en la ciudad de Lima. Entonces, pero no, aunque no habían teléfonos celulares, sí habían teléfonos fijos, y el derecho que uno tenía por adquirir un teléfono fijo en la casa, quizás con una extensión en la cocina, es, sin embargo, eso acompañaba también una guía telefónica en donde las personas entonces podían entonces conocer los teléfonos de las personas que tenían teléfono fijo. Y se imaginan, en una ciudad de 9 millones, ¿cuántas personas tenían teléfono fijo? Al menos uno por casa. Y entonces era un libro muy grueso. Entonces, ¿cómo encontrar un número allí? Bueno, era ordenado en forma alfabética. El alfabeto entonces proveía ese orden para encontrar. Entonces, en ese orden alfabético, primero están los Álvarez, a mitad del libro estaba los Muñoz, al final un libro, un apellido peruano, Yuri Vilca, donde entonces podemos preguntar, ¿es justo que los Álvarez vengan antes que los Muñoz? Pues no se trata de justicia, no se trata de reclamar justicia, sino de ordenar las cosas para que funcionen. Igualmente, aquí en esta lista vemos que no es un asunto de importancia, porque si Dios es cabeza de Cristo, no significa que Dios es superior a Cristo. Eso no es entonces la idea de este asunto. Cristo ha ocupado un lugar de sumisión a Dios. Dios, el Dios Trino, decidió que Cristo ahora en este tiempo tuviera toda autoridad, pero lo hace en representación de Dios. Entonces, Cristo, desde que vino al mundo ya, venía a hacer la voluntad del Padre, pero entonces desde que Él resucitó, también Dios le ha puesto sobre todo, toda autoridad me da en los cielos y la tierra. Entonces Dios ha encargado en las manos de Cristo todo poder para que Él entonces consiga sujetar a Dios todas las cosas. Y eso entonces nos demuestra que Cristo no es inferior a Dios, sino que Él voluntariamente tomó esa posición. Incluso en Juan 5, cuando Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, está demostrando qué cosa, que entonces los judíos cuando escucharon esto tomaron piedras de pedrearle. ¿Por qué? Porque él, siendo hombre, se hacía Dios, hijo de Dios, siendo igual a Dios, dice, ¿no? Pero entonces vemos que ser hijo de Dios no es ser inferior a Dios, sino es ser igual. En ese mismo momento también estaba entonces en igualdad. Y dicho sea de paso, cuando Cristo vino al mundo, no dejó nada de sus atributos divinos. En él se manifestó plenamente toda la plenitud de la deidad en la historia, y hasta ahora en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No le falta nada de ser Dios. No es inferior, es igual a Dios. Entonces es una falsa doctrina que dice que Cristo dejó algo de su divinidad en el cielo. Solamente su gloria es lo que dejó en el cielo y no lo vislumbró. Pero entonces, luego, en este contexto de 1 Corintios, estamos hablando de la función de la iglesia local, mientras que, por ejemplo, Efesios y Colosenses habla de la cabeza y cuerpo en el sentido universal. La iglesia universal es todos los creyentes, desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Dios sabe quiénes son, quiénes van a ser, y entonces estará completo cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Pero mientras tanto, la iglesia local es una miniatura de esa iglesia local, de esa iglesia universal, y eso es lo que vemos en 1 Corintios, es la iglesia local y cómo funciona. Aquí nos está dando el detalle de cómo entonces la iglesia local debe funcionar bajo la autoridad de Dios, de Cristo. Y entonces es una delegación que se hace. Luego vimos que Cristo es cabeza de todo varón. También el verso 3 dice que Cristo es la cabeza de todo varón.
Todo varón es entonces una clasificación entre todos los presentes. Solamente los varones alzarían la mano si le preguntara quiénes son de ese grupo, todo varón. Y es entonces Cristo cabeza. ¿Qué función tiene una cabeza? Hemos notado que cabeza es alguien que dirige y controla. Entonces, dirige cuando ve una persona que está llegando, me dice, saluda, entonces uno comienza a saludar, pero después dice, ya, deja de saludar, van a pensar que eres loco, y controla, ¿no? Dirige y controla. ¿Qué debe hacer en la iglesia local Cristo con respecto a todo varón? El varón debe funcionar como su cuerpo, se puede decir, de Cristo para expresarlo a él. Él es cabeza, él tiene los derechos en la asamblea local. Los varones no controlan sino Cristo a través de los varones. Entonces la autoridad está en Cristo. Él es el que tiene los derechos de cabeza. Él tiene las llaves de la asamblea. Él tiene los derechos de hacer las cosas como él quiere. Entonces, vemos aquí que esto es algo que Cristo ha obtenido por creación, nueva creación, por compra en la cruz, etcétera, ¿no? Él tiene los derechos. Entre los corintios se enfatizaba mucho las libertades y derechos que esas libertades traían, hasta ahora gozamos de esa forma de ser, porque la cultura griega ha influenciado mucho la mentalidad moderna. Pero entonces, a través de todo el libro de 1 Corintios, Pablo dice, en esto tienen libertad, pero en estas cosas no. Las cosas en las cuales todo me es lícito, todo tengo libertad, pero sin embargo, en esa libertad debe ser controlado por el amor, por ejemplo, y también daremos cuenta de nuestras decisiones en esa libertad ante el tribunal de Cristo y va a demostrar qué tipo de personas somos. Pero en este asunto de cabezas, en la iglesia local, el ser humano no tiene libertad de hacer las cosas como quiere, sino como expresión de su cabeza, de que es Cristo. El varón entonces, cuando habla en la asamblea, debe verse como expresando a Cristo. ¿Cómo uno expresa a Cristo? Con sus virtudes de Cristo. Cristo desde el cielo, a través del Espíritu Santo, produce el fruto del Espíritu Santo en nosotros, y eso es lo que debe manifestarse en la iglesia local. Esa es entonces la función local, es que Cristo esté controlando a todo varón. Luego hemos notado que el varón es la cabeza de la mujer. Eso es algo en la cual Dios ha ordenado a su manera, no porque sea superior. Si Dios no es superior a Cristo, tampoco el varón es superior a la mujer. No estamos hablando de superioridad, sino de la forma como Dios ha querido ordenar su iglesia. Y entonces recordábamos que cuando era niño, creo que tenía un tren de madera, y vamos a suponer que estaba desordenado en el piso, y entonces, ¿cómo ordenarlo? Tomo la locomotora y comienzo a jalar, y solito todos los trenes, todos los carros del tren, los vagones, todos se ordenan solitos, ¿verdad? Eso es entonces algo que aquí podemos notar en este asunto, que todas las cosas entonces están expresándose en la manera como Dios quiere que se expresen, no por importancia. Nunca debemos de pensar que estamos atribuyéndonos algo de importancia personal cuando hacemos esto, cuando reconocemos esta autoridad, sino simplemente o sometiéndonos a la voluntad de Dios para su iglesia, cómo Dios quiere ordenar las cosas, cómo Dios ordenó la primera creación, porque Él es creador, cómo Dios ahora ordena la iglesia, porque Él es creación creador también de la nueva creación, aparte de haber sido comprado por Él, ¿no? Entonces, aquí notábamos que no se refiere a matrimonio. A veces las personas quieren hacer sopa a la palabra de Dios y todo es matrimonio, pero no toda relación de hombre y mujer es matrimonio. ¿Por qué no aquí? Porque para decir matrimonio tenía que usar el artículo definido, el varón de la mujer, ya sería matrimonio, pero no utiliza el artículo definido para definir específicamente. Entonces, ¿qué cosa es? Es algo, dice, viene característico, una relación característica entre la asamblea, entre los creyentes. Entonces, el varón también está en responsabilidad de hacerlo y la mujer está en responsabilidad de no usurpar esa posición, de tomar ese lugar. Pero no porque sea algo inferior, sino porque es la forma como Dios ha ordenado. No se trata de derechos, sino de que Dios ha ordenado como Él ha querido.
Y todo esto es entonces, cuando la mujer sujeta al varón, también está sujetando a Cristo y también indirectamente de Dios. Y notaba pues el ejemplo de allí en Estados Unidos cuando voy a mis chequeos a Chicago. Las asambleas en Chicago casi no piensan en llevar a cabo la sabiduría de Dios, sino la sabiduría de los hombres en cómo hacer las cosas para que agrade a muchas personas. Pero encontré una asamblea donde sí podía estar contento allí. Y entonces habían algunas familias de la India en esa asamblea. Y entonces una de las parejas nuevas que había venido eran obreros, pero sin embargo la mujer venía con problemas físicos. Y entonces ella, sin embargo, pudo asistir a las reuniones de damas en algunas de las asambleas que hacían conjuntas y se puso el velo. Entonces las mujeres le dijeron, pero ¿por qué te pones el velo si eso es una cosa cultural? No, dijo, yo me pongo el velo para honrar a Cristo a mi cabeza. Es entonces indirectamente pensando más allá del varón A que está agradando a Cristo. Y eso es lo que debe pensar cada uno de nosotros también. Dios, la cabeza de Cristo, es la posición que Él tiene como mencionado. Ahora, habiendo entonces establecido este orden de Dios, cómo Dios ha ordenado su iglesia, aceptamos o no aceptamos, es cuestión nuestra de obediencia o rebeldía a ese ordenamiento que Dios tiene de las cosas como Él ha creado su nueva creación, como Él ha creado la iglesia, y Dios es muy sensible a el desorden en la iglesia local. Les ilustraba de mis sobrinos, cuando recién estuvimos, mi hermano menor y yo, que hemos encomendado la obra, cuando estuvimos en la misma ciudad, en la ciudad de Ica, al sur de Lima, al principio cuando ellos estuvieron, una vez los visité a su casa, los sobrinos los vivieron con dos varones, estaban chiquitos, pero los abuelos maternos les habían regalado un juego de Plego, esos cuadritos con los cuales hacen grandes maravillas, y entonces, de creación, ¿no? Entonces, cuando llegué estaba el mayor jugando con el Plego en el piso del comedor. Pero entonces estaba el escabezón y estaba concentrado en crear su gran obra de arte a través de estos cuadritos. Pero entonces a la vuelta en la esquina, pues como había solamente un juego de plego, entonces tenían que tener turnos por tiempo. Entonces el otro sobrino en la cocina estaba mirando el reloj esperando su turno. Pero yo notaba que cuando más se acercaba el turno del segundo, más comenzó a agitarse, a hiperventilar. Y entonces se emocionaba, y cuando tocó la hora que le tocaba a él, salió corriendo y le dio una gran patada a la obra maestra de su hermana. ¿Mm? Entonces yo pregunto, ¿cómo piensa usted que se sentiría su hermano al ver su gran obra de arte, su gran obra de maestra, volar en pedacitos? Pues imagínense, se sentiría muy mal. Y nosotros no pensamos a veces cómo se siente Dios cuando nosotros desordenamos las cosas que Él ha hecho. ¿Cómo se siente Dios? A veces pensamos cómo nos sentimos nosotros. Esa es la énfasis muy egoísta que tenemos de cómo nos sentimos nosotros, pero no pensamos en cómo se siente Dios. Cuando su obra maestra, Dios es muy sensible a la forma como Él ha creado la iglesia, y cuando causamos división, cuando causamos problemas, Él es muy sensible a eso y a veces tiene que disciplinar por esa causa. Pero tenemos que pensar en lo que Él siente también, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es malo la homosexualidad? La homosexualidad es malo porque desordena lo que Dios ha creado, simplemente. Es la forma de Dios, y entonces cualquier alteración es también agraviar al Creador. Ahora entonces, habiendo establecido la Biblia que dice estas cosas, vamos entonces a ver algunas aplicaciones de esto en el verso 4. Aquí entonces estamos por hablar de la aplicación de este asunto en la forma práctica. Dice el verso 4, todo varón es una clasificación, dijimos, ¿no? Entonces, si vemos acá, entonces los que están oyendo, si alzar la mano todo varón, todos, supuestamente todos los que somos varones, alzaríamos la mano, ¿no? Estamos hablando de
esa relación de hombre y mujer, que también se ve en la práctica en la iglesia local, que es la forma, digamos, de la iglesia local. En la iglesia universal enfatiza mucho la unidad entre el hombre y mujer, pero en la iglesia local entonces se da la práctica similar a lo que encontramos en los dos capítulos de Génesis 1 y 2. En el capítulo 1, el hombre y mujer, los dos son señores hechos a imagen de Dios, siendo representantes de Dios en la tierra. Pero en el capítulo 2 nos da el detalle de cómo Dios hizo las cosas en la práctica y vemos primeramente de que todo lo creado por Dios, en el capítulo 2, Dios, todas esas plantas plantó un huerto, un hogar para Adán que había creado ya y la mujer todavía no existía. Entonces lo puso a Adán sin preguntarle, porque era su casa nueva, y le dio instrucciones de qué debía hacer y qué no debía hacer, dentro de ese contexto de hogar, le traba trabajo de cuidar y ordenar el huerto, y no podía comer de cierto árbol. Después de haber dicho eso, entonces dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, porque una de las necesidades básicas del hombre es su soledad. Y entonces, la razón por la que Dios no solamente que no sea solo, sino también para ayudarle. Dios dice que el varón necesita ayuda, y hay que creerlo. Entonces hizo una mujer para ayudarle en el trabajo que Dios le había encomendado. Entonces ahí vemos, ahora el detalle. Entonces la mujer no estaba presente cuando Dios dio las instrucciones a Adán, pero entonces él después la habrá dicho porque ya sabemos cómo respondió a la serpiente, ¿no? Pero entonces aquí vemos esta relación. Todo varón está entonces en la asamblea local, hablando de la función del varón en la iglesia local, ¿no? Todo varón que ora o profetiza son funciones que uno hace en público ante otros, orando, dirigiendo a otros. También tenemos profetizar, que en la iglesia de Corinto habían profetas, porque todavía estaba en la primera fase de la iglesia, el fundamento de la iglesia, donde existía ese don. Ese don. Posteriormente, Pedro decía, habían falsos profetas entre el pueblo, como habrán tipo futuro falsos maestros. Hubo un cambio. Cuando ya cesaron los profetas, entonces Satanás ya no ponía falsos profetas. Entonces, habrán en tiempo futuro falsos maestros. ¿Por qué? Porque Dios tiene verdaderos maestros y Satanás pone imitaciones de los verdaderos maestros. Pero entonces aquí vemos una función en representación de Dios ante la asamblea. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Por qué debe cubrirse la cabeza? Nos dice en el verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. La palabra imagen significa representación y similitud. Vine dice, tiene esa doble significado de semejanza y representación. La palabra imagen en el griego es eikon, que es muy parecido a algunas palabras españolas que nosotros tenemos. Por ejemplo, una persona icónica es representativa de un cierto grupo de personas, ¿no? O, por ejemplo, en la computadora y en el teléfono tenemos iconos, la misma palabra. Ese era el derivado de esa palabra. Icono es nuestro icono en hacer la computadora o en el teléfono. ¿Para qué sirve el teléfono? Perdón, el icono en el teléfono o en la computadora es representativo de un programa. Uno hace doble clic y aparece el programa. Entonces, el icono es la puerta, se puede decir, o la representación del programa. Entonces, el varón ha sido hecho para representar al programa que es Cristo. El varón no es nada sino solamente una representación. Representa a otro. El varón no actúa a nombre personal. Él actúa en Ujú. Entonces,
Eh, entonces, vemos aquí que entonces el varón no, que oro profetiza con la cabeza cubierta, entonces afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? La cabeza del varón es Cristo. Entonces, si el varón entonces se cubre la cabeza, está diciendo que Cristo no es digno de ser representado. ¿Qué es la palabra afrentar? Es avergonzar, rechazar, o hacer quedar mal a la persona, no es afrentarlo. Entonces, son cosas que van en contra de. Pero entonces nosotros podemos preguntar si nosotros tenemos algún motivo por el cual afrentar a Cristo. Creo que no. Ninguno de nosotros tiene algún motivo por el cual afrentar a Cristo. Y sin embargo, cuando nosotros no queremos representarlo, estamos afrentando el propósito que Él tiene para nosotros de representación. Esa es entonces la razón por la cual dice acá, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza que es Cristo. Correspondientemente, en el verso 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Quién es su cabeza? De la mujer es el varón, es su cabeza, ¿no? Entonces, dice que cuando la mujer ora o profetiza, con la cabeza descubierta sin ponerse velo. Entonces, porque aquí en estos versos mucho habla de cubrirse, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer los versos y ver en qué forma se habla de cabeza y cubierta, ¿ve? Dice verso 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, lo mismo que es que se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, otra vez cubre, que se corte también el cabello, no es si le es vergonzosa a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. La énfasis es en cubrirse, ¿no? Entonces, sin embargo, vemos aquí de la mujer, al menos el varón no debe cubrirse. Entonces aquí vemos que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Cuál es su cabeza de la mujer? Es el varón. ¿Y hay algún motivo por el cual la mujer quiera afrentar al varón? Bueno, yo sé que como inconversos, muchas mujeres tienen una lista de afrentas, una lista de ofensas que han sentido que los varones le han hecho a ella. Los sentimientos de ella hace que ella haya sido, su sentimiento ha sido herido o ha sido ofendida en el sentido de que lo que ella, su orgullo, sus cosas le pertenece, pero que no dice Colosenses que si alguno tiene ofensa contra alguien, así como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, claro, como inconversa, tendré una lista grande. Incluso en la cultura, no sé cómo será en Chile, pero en el Perú, las mujeres le dicen a sus hijas, hijita, ten cuidado con los varones, porque ellos no se han de fiar, no se han de confianza, algún día se van, nosotros tenemos que mantener nuestro apellido, nuestro nombre, porque en cualquier momento se van y nosotros tenemos que estar en control de la familia porque en cualquier momento nos van a abandonar, ¿no? Entonces se crea toda una cultura de resentimiento contra el varón debido a las injusticias recibidas que sin duda podían ser reales. Pero cuando uno es creyente, esos resentimientos contristan el Espíritu Santo, nos dice capítulo 4 de Efesios, y entonces impiden nuestra comunión con el Señor, y el creyente entonces debe aprender a perdonar todas esas cosas. Entonces, en la iglesia del Señor no debe existir ese resentimiento, no debe existir esa forma de querer perjudicar o querer eh, dañar al varón en la forma como Dios lo ha ordenado en la nueva creación. Entonces, sin embargo, cuando la mujer no se cubre, entonces, ¿por qué razón debe cubrirse? Bueno, vamos a ver entonces el verso 7 otra vez. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero, ahí está el contraste. El hombre sí, no debe cubrirse, perdón, porque es imagen en este caso, representación de Dios. La representación de Dios en la asamblea no debe cubrirse, debe expresarse. Pero la mujer es gloria
del varón. Esta es la segunda parte, gloria de Dios, es el varón también, pero la mujer es gloria del varón. ¿Por qué es gloria del varón? Porque el varón no le produce a la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Dos razones por las cuales la mujer es gloria del varón, que vamos a ver en un momento más detalladamente. Pero dice verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, dice el verso 7, el hombre no debe cubrirse, la mujer implica por implicación que sí debe cubrirse y dar razones. Y después dice, en conclusión, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Señal de que ella recibe el orden de Dios, que ella acepta la forma como Dios ha ordenado las cosas para su iglesia local. Eso es entonces una de las razones por la cual la mujer se cubre, es porque reconoce el lugar que Dios le ha asignado dentro de sus planes, cómo Dios ha ordenado las cosas para que funcionen como Él quiere que funcionen, ¿no? Entonces, la primera razón por la cual el hombre se descubre y la mujer se cubre es porque está reconociendo el lugar que Dios le ha asignado dentro de la iglesia de Dios, dentro de los planes de Dios, dentro de la creación de Dios. Dios ha ordenado las cosas como Él quiere que se ordene. Entonces, ese es el primer caso. Entonces, la razón por qué el hombre se descubre y por la razón por la cual la mujer se cubre. Pero vamos a tomar un momento antes de seguir con el verso 5. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Esta expresión que la mujer ora o profetiza está implicado que hay otras personas presentes que ella está dirigiendo en oración o está profetizando ante ellos siendo la voz de Dios, ya sea, ahora ya no tenemos profetas, pero explicando la palabra de Dios ya ha profetizado, ya ha dado por los apóstoles. Entonces, está actuando a nombre del Señor, pero en esta función ante otros. Entonces yo pregunto, ¿en qué momento la mujer ora o profetiza? Y algunos han tomado esto como una razón por la cual la mujer debe de participar en la asamblea local, ¿no? Pero entonces sugiero que no es así. Pero entonces, y también una cosa que debemos entender es que Pablo está formando la fe. La expresión la fe se encuentra en Judas, en donde tenemos la fe que es una vez da a los santos. Pero sin embargo, en las cartas a las iglesias no se menciona esa frase. Se menciona razones por las cuales ha llegado a su conclusión el capítulo 13 de 1 Corintios, pero no se menciona específicamente la fe hasta que después que haya escrito a las cartas a las iglesias de Romanos hasta Tesalonicenses, ahí son la expresión formada de la fe. La fe es lo que los apóstoles han dicho que tenemos que creer. Es la enseñanza apostólica. Eso es la fe. Pero cuando ya terminamos eso y comenzamos primera Timoteo, Tito, se menciona bastante la fe. Pedro lo menciona, Judas lo menciona, los profetas que no fueron apóstoles lo mencionan, que es entonces, ¿por qué mencionan? Porque ya están exhortando a practicar lo que ya saben en la fe. Entonces, eso es una cosa muy importante notar, que entonces la fe se refiere a lo que Dios está diciendo a los hombres. Los hombres entonces tenemos esa expresión, este, vemos entonces, ¿me escuchan ahora? Perfecto, gracias. Entonces, estaba preocupando ahí. Entonces, tenemos aquí esta expresión de este hecho en el verso 5, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Y vemos entonces que esta enseñanza en Corintios es principal. Pero ¿qué explicación le da el mismo Corintios? 1 Corintios capítulo 14 en cuanto a que la mujer participe en oración o en explicación de la palabra de Dios, profetizar en el caso de los maestros. Dice en el verso 34, 1 Corintios 14, verso 34, vuestras mujeres, una clasificación,
callen en las congregaciones. La palabra congregación es las iglesias, o sea, las asambleas. Por eso lo que traduce entre congregaciones es la reunión de la asamblea de los creyentes. En la asamblea de los creyentes dicen, vuestras mujeres callen. ¿Por qué? Porque no les es permitido hablar. Claramente, entonces está aclarando que no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, porque hablar sería una expresión de insujeción a la voluntad de Dios, como también la ley lo dice. Entonces, algunos entonces dicen, bueno, pero 1 Timoteo dice que es importante que estén sujetas, entonces lo toman eso como una enseñanza principal. No, es exhortación a practicar lo que aquí dice. Pero entonces vemos aquí en el verso 34 que la palabra de Dios que dice, cuando estamos reunidos, en reunión de asamblea, cuando están asambleadas los creyentes, no deben de hablar las mujeres, no hablen, callen más bien, dice. Entonces algunos han tomado esa palabra caer, perdón, callar, y han dicho entonces, entonces tiene alguna explicación para poder justificar que la mujer participe. Pero vemos el contexto en este capítulo 14 de qué significa callar. Primeramente están los que hablan en lenguas, ¿no? Dice, los que hablan en lenguas, hablen dos o tres, pero siempre y cuando haya un intérprete, alguien que tenga interpretación de lenguas. Y si no hay intérprete, entonces calle el que tenga don. ¿Qué significa que el varón, que la persona que tiene don de lenguas calle? Significa que deja de hablar, que no puede participar en la asamblea, callar. Luego tenemos los profetas, hablan dos o tres, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, ¿qué debe ser el primero? Calle el primero, dice. ¿Qué significa que el primero calle? Que deje de hablar para que hable otro. Y eso entonces específicamente lo que está diciendo que ahí en el verso 34 es la misma palabra, hablando del mismo contexto. Entonces, en las congregaciones, otra enseñanza que se da con respecto a la iglesia es que callen en las asambleas de creyentes. Verso 35. Y si quieren aprender algo, ¿es bueno que las mujeres aprendan? Sí. Pablo dice, y si quieren aprender, es bueno que aprendan. Pregunten en casa a sus maridos. No es un contraste entre casa y asamblea, porque muchas asambleas se reúnen en casas. No, es una diferencia entre el grupo de creyentes versus una conversación personal con sus maridos. Esta palabra marido significa varones. Si no es casada la mujer, es soltero o es viuda, siempre hay en la casa algún varón con quien ella puede consultar y preguntar las preguntas que tiene, es bueno que pregunte, pero no en la asamblea, porque no les es permitido hablar. Si quieren preguntar algo, pregunten en casa de sus maridos, es una conversación personal. Y entonces en eso sí tenemos conversación con mujeres personalmente, pero no la hacemos participar en las asambleas de creyentes. Y da una razón por la cual no debe participar en la asamblea, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La palabra indecoroso viene que tiene un sabor sexual. Es indecoro, la forma de indecorosa de vestirse es algo que enfatiza la sexualidad de la mujer, ¿no? O su feminismo. Y es imposible que una mujer hable sin expresar sus virtudes, su gracia femenina, podemos decir, ¿no? Entonces, dice aquí Pablo, no debe hablar también porque no solamente es algo mandado por Dios, sino que también es indecorosa que una mujer entonces esté allí, esté hablando, porque llama la atención a sí mismo, su gracia femenina. Entonces, esto explica entonces lo que hemos estado leyendo en capítulo 11, cuando dice que toda mujer que ora o profetiza, verso 5, cabeza descubierta, afrenta su cabeza, que es el varón. Entonces, ¿en qué momento ora o profetiza? No en la asamblea de los creyentes. ¿En qué momento entonces puede orar o profetizar una mujer? Bueno, les sugiero que hay situaciones en donde la mujer tiene participación ante otras personas. Podría ser una reunión de damas. En una reunión de damas, entonces, las mujeres pueden reunirse para orar. Es muy poderosa la oración de las mujeres en relación a la asamblea local y deben entonces poder orar, dirigiendo a otras mujeres que están orando también junto con ella. Pero, ¿cuál es el criterio?
que la mujer que ora sin cubrirse la cabeza está afrentando su cabeza, no está aceptando la autoridad del varón indirectamente a Cristo y indirectamente a Dios. Entonces, cuando se ora en esa situación, debe cubrirse la cabeza. Aquí lo está diciendo. Y si ellas entonces están reunidas, ¿pueden ellas compartir la palabra? ¿En qué otra manera van a ayudar a los creyentes si no es por el medio de la palabra? El Espíritu y la palabra andan juntos, y si uno quiere ser utilizado por el Señor, por su Espíritu, entonces tiene que usar la palabra. Es bueno que las mujeres enseñen, bueno, en 1 Timoteo, en relación a los varones no, pero en relación a otras mujeres sí. Cuando habla Timoteo, a Pablo Timoteo le dice, lo que has aprendido de mí, ante muchos testigos encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esos hombres no son varones. Hay dos palabras para varón y hombre. Hombre en general, sin distinción de sexo, y hay varón específicamente cuando uno quiere. Aquí en Corintios está hablando del varón, específicamente en diferencia de mujer. Pero en 2 Timoteo 2:2 dice a hombres, personas en general, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces las mujeres también deben aprender y deben enseñar lo que ellos han aprendido a otros. Otra situación en donde podría participar, y bueno, y enseñando, ¿qué debe hacer? Debe ponerse el velo diciendo que no estoy enseñando algo diferente, no estoy como Eva inventando nuevos caminos, sino estoy sometiéndonos a lo que ha enseñado el varón, lo que Cristo le ha enseñado, a lo que Dios le ha enseñado, lo que está en representación de Dios. Entonces se cubre la cabeza diciendo que acepta este orden de Dios. Luego también podemos notar que quizás hay oportunidad de enseñar a niños que son menores de edad, que son entonces antes de una edad considerada como una persona madura. Ellos también entonces en la casa o en la escuela dominical pueden también enseñar, pero deben de cubrirse cuando lo hacen. No necesariamente en la casa, pero si están en un grupo de personas con otros, estamos en un contexto de grupo. Entonces, ¿en qué momento una mujer tiene grupo? Es, por ejemplo, un mejor dominical o si quizás una clase con una reunión de damas, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando habla en dirección a otros, así, se pone el velo diciendo, no estoy actuando independiente, sino sometido al orden de Dios que Dios ha establecido. Eso entonces tenemos que recargar en cuanto a eso. Entonces, en los minutos que tenemos todavía por cumplirse, vamos a empezar entonces un poquito sobre lo que dice el verso 7, cuando dice que el varón no debe cubrirse la cabeza, por eso él es imagen y gloria de Dios. Entonces, el hombre tiene una doble función para con Dios. Él es su imagen porque lo representa, es hecho a imagen, a semejanza de él, para poder representarle. Adán fue hecho a su semejanza, y en el sentido de que fue hecho a imagen de Dios para poder conocer a Dios, poder representar a Dios, pero con el fin de que sea el administrador de Dios, el representante de Dios. Adán no era dueño de la creación, Dios era dueño por haber creado las cosas. El hombre ha sido hecho para representar administrativamente, tanto hombre como mujer, una función, capítulo 1, pero el capítulo 2 vemos un detalle de cómo eso funciona. Y entonces este detalle que vemos capítulo 2 de Génesis también lo vemos aquí en 1 Corintios, el detalle de la relación entre hombre y mujer en general. Entonces, pero sin embargo, no solamente el hombre es imagen, que tiene esa doble función de semejanza y representación como administrador. En la asamblea también está para representar a otro, está para representar a Cristo, pues es creado a imagen de Cristo para poder representarlo también. Pero la segunda cosa que dice con respecto al varón es que es gloria de Dios. ¿Qué significa la palabra gloria? La palabra gloria es entonces algo que resalta. Por ejemplo, la fuerza, la gloria del joven es su fuerza, dice el proverbio. Y la gloria del anciano es su cabello blanco. ¿No? ¿Qué relación entre fuerza del joven y el cabello blanco? Bueno, ambas cosas lo hacen destacar. La fuerza del joven lo hace destacar, entre otros no son tan fuertes. Pero en el caso del anciano,
¿En qué manera tenemos esa gloria? Bueno, bueno, el cabello blanco, si estamos un grupo de personas con todos cabello negro, uno que tenga el cabello blanco destaca, sobresale. Entonces dice Vine que es una expresión externa, visible, de una virtud interna, y es entonces la gloria, entonces, de la cual vamos a hablar ahora, en cuanto a las glorias mencionadas en este capítulo. Vemos entonces que las glorias se refieren a excelencias o manifestaciones que hacen resaltar a la persona, y una palabra que se usa sinónimamente en este capítulo es honra. Gloria y honra es la misma expresión, la misma palabra doxa en el griego, es traducido gloria o honra, depende de acuerdo a las circunstancias, los traductores ponen uno o el otro, hay que tomar eso en cuenta también. Ahora entonces, con respecto a las cabezas, vamos a relacionar las cosas que son glorias con respecto. Tengo una columna aquí de glorias y vamos a ver también cuatro cosas con respecto a cada una de estas cuatro relaciones. Tenemos una expresión de la gloria de Dios o la gloria humana. Vamos a ver entonces en el verso 7, dice que el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? Es el varón, dice el verso 7. Y yo supongo que lo mismo es con respecto a Cristo. ¿Cuál es la gloria de Cristo? Supongo que también entonces se refiere al varón. La gloria de esta para representar esa gloria de Cristo, ¿no? La gloria de Dios. Entonces, el varón es gloria de Dios en este caso. Pero el varón, eh, aunque es gloria de Dios, sin embargo, también el varón tiene su gloria. ¿Cuál es la gloria del varón? La gloria del varón es la mujer, dice el verso 7. Pero la mujer hace contraste con el varón. La mujer es gloria del varón. Es decir, la mujer misma es su gloria de varón. ¿Qué significa eso que la mujer es gloria de varón? Bueno, aquí lo explica. Verso 8 comienza con ¿qué palabra? ¿Por qué? Es explicando por qué la mujer es gloria del varón. Porque el varón no debe proceder, no procede de la mujer, sino mujer del varón. Primera razón entonces que Pablo da por la cual la mujer es gloria del varón es porque procede de su costilla. ¿De dónde procede la mujer? Sale de varón. Adán dijo, este es carne, mi carne, hueso de mis huesos. Será llamada varona. O sea, es parte de él. Es su misma esencia. Por lo tanto, como ser parte de él, es también su gloria. Me acuerdo un misionero una vez hizo una prédica y ilustró diciendo que cuando él era soltero, su corazón estaba en su propio cuerpo. Pero cuando se casó, dice que su corazón se pasó al cuerpo de su esposa y lo veía caminando su corazón ahí. Después, dice, cuando tuvo hijos, su corazón se pasó al cuerpo de cada uno de sus hijos. Y bueno, algunas veces los varones dicen, oh, yo me sacrifico con mi mujer y por mis hijos. Mentira, son parte de él. Es su gloria, es su esencia. Son de él, entonces se está sacrificando por sí mismo, ¿verdad? En ese sentido también, entonces, la mujer es gloria del varón porque sale de él y es parte de su misma esencia. La segunda razón que da el verso 9 agrega y. Otra razón, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Por qué fue creada la mujer? Fue creado para ayudar al varón, por causa de la soledad del varón y que el varón necesitaba ayuda, entonces Dios creó a la mujer. Entonces, dos razones por las cuales se explica que la mujer es gloria del varón. ¿Ves? Entonces, por eso debe tener autoridad sobre su cabeza. Y vemos acá también la razón por la cual, aunque el varón se descubre, la mujer debe cubrirse porque es gloria del varón. Eso vamos a hablar en un momento en cuanto a las cubiertas. Pero pasamos a la mujer. La mujer tiene su propia gloria también. ¿Cuál es la gloria de la mujer? Verso 15 dice, por lo contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Qué dijimos en contra de la palabra honra? Que es lo mismo que gloria. Podemos decir es glorioso. Entonces, dejarse crecer el cabello le es glorioso, honroso, algo de honra, que le hace destacar. Su cabello largo es algo que llama la atención, es su gloria de la mujer. Vemos aquí entonces que la gloria de mujer es su cabello largo.
Entonces ahí vemos primeramente cabezas y sus glorias correspondientes. Para la próxima reunión, Dios mediante el próximo viernes, vamos a hablar de cubiertas sobre las glorias ahí manifestadas, ¿no? Pero por el momento vamos a quedarnos aquí en este dispositivo, pensando entonces, ya como tarea de ir pensando en cómo estas cosas entonces son explicadas en este pasaje. Que Dios entonces bendiga su palabra en esta tarde, en esta noche. Muchas gracias.